Dios jamás va a llamar a alguien sin un propósito. Dios llama con un propósito al hombre, no con el propósito tuyo, sino con el propósito de Dios. Entonces, cuando Dios llamó a diferentes líderes, los llamó, los capacitó, los enseñó, los guardó, los entregó todos los recursos necesarios que ellos necesitaban para cumplir una asignación del propósito de Dios. Lo que Dios hace son cosas inimaginables, cosas que tú de repente no comprendes, pero Dios no te llama a que tú comprendas. Dios te llama solamente a obedecer. Lo que yo te estoy diciendo, que a ti no te compete entender lo que Dios quiere para tu vida. Tú tienes que obedecer los designios y el propósito de Dios. Nosotros somos llamados a obedecer al Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Cuando Dios llamó también a Moisés, Moisés estaba en el palacio. Cuando Dios llamó a Moisés, lo levantó para que sea un libertador de su pueblo. A pesar de que él no podía hablar porque era tartamudo, a pesar que no tenía un léxico ligero, pero Dios lo levantó. A Dios le plació levantarlo como un líder, como un libertador. Por eso yo te digo, hermano, que quizás no puedas hablar, no puedas tener un léxico ligero, pero Dios cuando te llama con un propósito. Micaías era uno de los profetas que no se vendía ante nada. Era un profeta noble, lleno de la presencia del Espíritu de Dios. No hay persona, no hay hombre o no hay mujer el cual Dios llame sin ser lleno del Espíritu de Dios. El hombre o la mujer que Dios llama tiene que ser lleno del Espíritu de Dios. Y cuando Dios te llena del Espíritu Santo, ahí tú vas a recibir el llamado de parte del Espíritu Santo de Dios. Y Dios te va a llenar de diferentes características, de diferentes talentos, de diferentes dones. Pero hay algo importante, que tú tienes que ser leal a la palabra de Dios. Y una de las características de este profeta es que él enseñaba la verdad. Aquella persona, aquel hombre de Dios que no enseña la verdad de la palabra, no ha sido llamado por Dios. Aquella persona que habla conforme la palabra de Dios, ese es llamado por Dios. El hombre de Dios interpreta la palabra bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Si usted está interpretando la palabra de Dios conforme a tu razonamiento, no está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. El profeta o el hombre de Dios o la mujer de Dios o el líder recibe revelación por el Espíritu. Nadie puede revelar algo si no tiene la revelación por el Espíritu. Por eso hay tantos adivinadores, tantas personas que están soñando cualquier cosa, pero menos por el Espíritu. Por eso no se deje engañar. Si tú sabes que estás en la intimidad, en una constante comunión con el Espíritu Santo, entonces vas a tener revelaciones de parte de Dios. Vas a tener sueños de parte de Dios. Pero si no estás en comunión, si no estás bajo esa guianza del Espíritu Santo, lo que vas a tener es sueños de tu carne, revelación de tu carne. Vas a predicar la palabra de Dios no con autoridad, no con denuedo, no con firmeza, no con la guianza del Espíritu Santo, sino solamente con tu sabiduría, con tu carnalidad. El que es el hombre de Dios o la mujer de Dios si se direcciona por el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede ir a un lugar si no es direccionado por el Espíritu Santo.
Nadie se puede mover de su sitio si no es guiado por el Espíritu Santo. Nadie puede hacer un evento si no es guiado por el Espíritu Santo. Nadie puede hacer una campaña si no es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para tener resultados tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Para tener resultados del mismo Dios, yo me tengo que dejar guiar por Él. Y si usted quiere tener resultados en el propósito que Dios tiene para su vida, para su ministerio, tiene que ser guiado, direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Ayer estaba grabando y en una de esas grabaciones había estado lecturando que el apóstol Pablo le fue impedido ir a Asia. Él quería ir a Asia, pero no era el propósito de Dios. Él quería ir a otro lugar, pero el Espíritu de Dios le impidió, obstaculizó su viaje a ese lugar. Pero cuando fue guiado por el Espíritu Santo, dice que tuvo una visión, una revelación por el Espíritu y soñó y le fue revelado que un hombre macedonio le estaba pidiendo, por favor, le suplicaba que vaya a esa ciudad y que predicara la palabra de Dios. Y ahí entendió Pablo que el propósito no estaba en Asia, el propósito no estaba en la otra ciudad, sino el propósito bajo la dirección del Espíritu Santo estaba en Macedonia. Porque es importante que el hombre de Dios que ha sido llamado por Dios, que tiene un cargo en la iglesia, tiene que estar conectado con la fuente. Y la fuente se llama Jehová de los ejércitos. La fuente es nuestro Dios. Y ahí tenemos que estar conectados. Ahí tenemos que estar perseverando en estar en comunión con el Espíritu de Dios. Si usted se desconecta, no va a haber nada. Es como nuestro celular. Si yo tengo señal, estoy conectado, ¿verdad? Pero si pierdo la señal, perdí la conexión. Por eso, para que usted permanezca siempre, ser direccionado, ser guiado por el Espíritu de Dios, tiene que permanecer conectado en todo tiempo. Usted, si Dios le llamó para una asignación y para un propósito, usted tiene que permanecer conectado a la fuente que es el Espíritu de Dios. Nada va a poder hacer con sus fuerzas, hermano. Nada va a poder hacer con su sabiduría. Usted necesita estar conectado con el Espíritu de Dios. ¿Quiere tener un buen éxito? Usted tiene que estar conectado con la fuente, con el Espíritu de Dios. Ahí realmente vamos a tener éxito. Nos hemos acostumbrado a ser guiados ya no por la fuente, sino por nuestras emociones. Y el pueblo de Dios se está moviendo por emoción. El pueblo de Dios se está moviendo por sentimiento. Y lo que tenemos que comenzar y decir, basta ya de movernos en emoción, basta ya movernos con nuestros sentimientos, sino ahora tenemos que decidir conectarnos nuevamente con la fuente. Queremos nuevamente volver a las sendas antiguas, estar en la presencia de Dios. Estar en las sendas antiguas no es la falda larga, no es estar interno todo el tiempo, sino estar constantes, conectados a la fuente, porque de Él viene la revelación, de Él viene la doctrina. Porque la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hacemos a veces doctrina de hombres. Y lo que queremos en este tiempo es avivar el fuego, comenzando con los líderes, para que nosotros podamos ser influencia a nuestros hermanos que no conocen la palabra de Dios. Cuando me desconecto, todo se desmorona. Pero cuando tú estás conectado, vas a vivir una vida de éxito. El hombre de Dios y la mujer de Dios que está
está conectado, hermano, lo que tenemos que entender, tenemos una revelación del futuro, de lo que va a acontecer mañana. Y eso nos va a servir para poder tener éxito. Porque el hombre de Dios o la mujer de Dios que está desconectado jamás va a poder ver el futuro. Tu misión y mi misión como hombre de Dios y mujer de Dios que están aquí es consultar al Espíritu Santo de Dios qué es lo que va a acontecer mañana, qué es lo que va a acontecer en el futuro.